Y para terminar con el ciclo de clases de ginecología, el día de hoy vamos a hablar sobre menopausia y climaterio. Ya ustedes me conocen, yo soy la doctora Adriana Carrero. Comencemos entonces por las definiciones. Y por supuesto, pues vamos a empezar definiendo menopausia. Menopausia, según la OMS, se define como el cese permanente de la menstruación, determinado de manera retrospectiva después de 12 meses consecutivos de amenorrea sin causa patológica. Es decir, después que la paciente refiere que ya tiene 12 meses consecutivos sin ver menstruación, es que podemos decir que entró en menopausia. Generalmente se presenta en mujeres entre los 45 a los 55 años de edad. Por su parte, el climaterio es aquel periodo de transición desde la etapa reproductiva a la no reproductiva y se manifiesta desde un año antes de la menopausia, aproximadamente cuando se inician los cambios hormonales y los síntomas, hasta un año después de la menopausia. Y para conocer la fisiología y entender la fisiología de la menopausia, vamos a hacer un recordatorio breve del ciclo menstrual. Este ciclo menstrual ustedes ya lo conocen, ya lo han estudiado, pero el día de hoy lo vamos a refrescar. Recordemos que al nacimiento hay aproximadamente unos 600.000 ovocitos detenidos en la primera división meiótica, que al alcanzar la adolescencia y por influencia hormonal van a ir aumentando de tamaño, alcanzando diferentes grados de maduración. Y este proceso se va a volver cíclico y continuo desde la primera menstruación. Y a esta secuencia cíclica la conocemos como ciclo menstrual. Entonces, para que inicie todo ciclo menstrual, pues el proceso debe iniciarse en el órgano maestro que es el hipotálamo. El hipotálamo en la adolescencia enviará la señal GnRH hacia la porción anterior de la hipófisis para que ésta comience a liberar al torrente sanguíneo hormona folículo estimulante o FSH y hormona luteinizante o LH, para que éstas lleguen al órgano blanco, que en este caso de la mujer pues van a ser los ovarios. Una vez que estas hormonas llegan al ovario, los folículos van a ir aumentando de tamaño y por consiguiente tomarán la forma de un folículo maduro o folículo de Graf. La FSH, por su parte, actuará en las células de la granulosa para aumentar su espesor. Y en las células de la teca interna se encontrarán receptores para LH, que en respuesta al estímulo de la hormona secretarán andrógenos, los que por una acción o por acción de una enzima denominada aromatasa serán convertidos finalmente en estrógenos. Y así tendremos el ciclo menstrual dividido en dos fases, una fase folicular o estrogénica y una fase lútea o progestacional, que en un ciclo normal o regular de 28 días, el día 14 estará generándose el pico de LH que favorecerá la ovulación del folículo de Graf. Entonces, una vez ya recordado el ciclo menstrual normal, vamos a ver qué es lo que ocurre en la menopausia. En primer lugar, al inicio de la menopausia se va a producir una disminución en los niveles de inhibina. La inhibina es una hormona que me regula a la baja la síntesis de FSH. Por lo tanto, si yo tengo disminución en los niveles de inhibina, que es la que me regula a la baja la producción de FSH, eso se me va a traducir en un aumento en la síntesis de FSH y el estradiol en este momento puede estar normal o bajo. Estos cambios hormonales van a dar lugar a un acortamiento en la fase folicular dependiente de estrógenos y por ende voy a tener ciclos menstruales de menor duración. Por su parte, los folículos van a comenzar a estar atrésicos, va a haber una atresia de los folículos ováricos y estos niveles séricos de FSH empiezan a aumentar debido a esa atresia. Y por esto pues va a descender la producción de estrógenos. Entonces voy a tener una mayor liberación de FSH y una menor producción de estradiol.
¿Por qué? Porque ya el órgano blanco, que es el ovario, no está trabajando. Entonces esto se me traduce en una retroalimentación negativa, porque al encontrarse disminuida la cantidad de estrógenos en el torrente sanguíneo, principalmente estradiol, el hipotálamo va a liberar más hormona GnRH para que la adenohipófisis reciba la señal y libere más FSH. Pero el problema radica en que ya no hay folículos suficientes para la producción. Entonces, en una mujer en edad reproductiva, el estrógeno predominante va a ser el 17 beta-estradiol. Pero en la menopausia, el predominante es la estrona. Y esto se va a deber a una deficiencia en las células de la granulosa con capacidad para producir aromatasa que me transforma la testosterona en estradiol. Recuerden que lo hablamos anteriormente en el ciclo menstrual normal. Y va a haber un aumento en la conversión periférica, generalmente en el adipocito, de androstenediona, para su transformación finalmente en estrona. Entonces no voy a tener un estrógeno de calidad que me pueda generar una ovulación efectiva. Este descenso en los niveles de estradiol produce una maduración folicular irregular con ciclos ovulatorios y ciclos anovulatorios. Y cuando se presentan estos ciclos anovulatorios, pues por ende no se producirá progesterona, no va a haber el pico de LH, no va a haber ovulación y por ende pues finalmente voy a estar en amenorrea. Y eso es lo que ocurre en la fisiología de la menopausia. Entonces, vamos a hablar ahora de las manifestaciones clínicas y esto lo vamos a dividir en dos grupos. El primer grupo de síntomas son aquellos que nos preocupan a los médicos. ¿Por qué? Porque es lo que puede comprometer la vida de la paciente. Y estos síntomas van a ser, en primer lugar, un aumento en el riesgo de enfermedad cardiovascular. Esto es debido a que en el hígado la disminución estrogénica me va a favorecer una disminución del colesterol ligado a lipoproteínas de alta densidad o HDL, o sea que me disminuye el colesterol bueno y el catabolismo del colesterol ligado a lipoproteínas de alta densidad o HDL, o sea que voy a tener una disminución del colesterol bueno o de las HDL y un aumento del colesterol malo o las LDL. También se ha visto que existe una mayor resistencia a la insulina. Además que los estrógenos favorecen la liberación de óxido nítrico y prostaciclinas, lo que favorece indirectamente la vasodilatación. Pero como ya vimos en la fisiología de la menopausia que lo que ocurre aquí es una disminución de los estrógenos, pues entonces voy a tener una mayor vasoconstricción porque no voy a tener suficiente liberación de óxido nítrico y prostaciclina. En segundo lugar, hay un mayor riesgo de osteoporosis. ¿Esto a qué se debe? A que los estrógenos me inhiben la resorción ósea y me aumentan la liberación de factores de crecimiento transformante en osteoblastos. Entonces, si yo tengo una disminución de esta resorción y voy a tener una disminución de todos estos factores que me producen osteoblastos, pues voy a tener un hueso de mala calidad, van a comenzar o va a aumentar la producción de osteoclastos, que es la que me daña el hueso, y por ende, pues voy a tener un hueso de mala calidad que finalmente va a terminar en osteoporosis. Ahora vamos a hablar de los síntomas que le preocupa a las pacientes. Y estos son síntomas genitourinarios. ¿Qué es lo que pasa por la deficiencia estrogénica? Que no va a haber formación de todas las capas celulares del epitelio vaginal. Además va a haber disminución del colágeno, de la vascularización y de la secreción, lo que hace que vaya a existir una fragilidad en la mucosa vaginal, se alcaliniza el pH y la lubricación es deficiente. Todo esto se me traduce en atrofia, resequedad y prurito vaginal. También la paciente puede referir dispareunia, sobre todo por la resequedad vaginal, y puede haber disuria e incontinencia. Los síntomas psicológicos. Esto se debe a que los niveles de serotonina disminuyen en la menopausia
y la disminución de este neurotransmisor se asocia a cambios en el estado de ánimo que se traducen en la habilidad emocional, alteración del ciclo sueño-vigilia y disminución de la libido. Y finalmente, pues, los bochornos son uno de los síntomas que más preocupan a las pacientes. Yo diría que es el principal motivo de consulta en la menopausia. Y pues es una de las razones por las cuales debemos atender y tratar a una paciente menopáusica para aliviarle este síntoma que tanto les preocupa e indirectamente estar cubriendo los síntomas que nos preocupan a nosotros como médicos. Los bochornos se van a deber a que existirá una sobreexpresión en los receptores de serotonina que se han vinculado a una fuerte disfunción del centro termorregulador del hipotálamo. Entonces, esta sensación de calor se origina por una vasodilatación periférica con aumento del flujo sanguíneo cutáneo. Y por eso es que ustedes ven que hay mujeres que estando en un ambiente climatizado, con buena temperatura, con el aire acondicionado prendido, ellas están sudando y generalmente es un sudor que es cefálico, pues ellas dicen es que tengo calor de los hombros hacia arriba. Es porque generalmente es a nivel central que ocurre esta falta de termorregulación y por eso esas pacientes solamente sienten calor en el cuello y la cabeza. Otro de los estudios que nos permiten diagnosticar la menopausia son los estudios de laboratorio. Por supuesto, el diagnóstico debe ser clínico con la referencia de la paciente del cese de la menstruación con 12 meses consecutivos. Una vez que tengamos este parámetro, pues podemos pedir algunos estudios de laboratorio que nos ayuden a corroborar el diagnóstico. En primer lugar, un perfil de lípidos, por lo que ya hablamos del riesgo de enfermedad cardiovascular y para descartar síndrome metabólico. Una glucosa sérica por el aumento de resistencia a la insulina. Mamografía basal, porque si vamos a pensar en inicio de terapia de reemplazo hormonal, me puede aumentar el riesgo de cáncer de mama. Eso lo vamos a ver luego, la terapia de reemplazo hormonal. El ultrasonido pélvico, ya que si estamos pensando en inicio de terapia de reemplazo hormonal, me aumenta el riesgo de cáncer de endometrio. Entonces tengo que estar seguro que la paciente no tiene ni patología mamaria preexistente ni patología endometrial preexistente para poder iniciar una terapia de reemplazo hormonal. Una TSH sérica, ya que ante una menorrea secundaria siempre debemos descartar hipotiroidismo. Densitometría ósea por aumento en el riesgo de osteoporosis y un uroanálisis para descartar infección de vías urinarias. Todo esto debe ser nuestro panel de estudios paraclínicos que deben pedirse a toda paciente que llega a una consulta de menopausia. En cuanto al tratamiento, pues la terapia hormonal sustitutiva es el tratamiento ideal. Esta está indicada cuando la paciente presente síntomas principalmente vasomotores. Actualmente no está indicada terapia de reemplazo hormonal para prevención de enfermedad cardiovascular, osteoporosis y demencia. Y esta debe utilizarse dentro de los primeros 10 años de la menopausia y en mujeres menores de 60 años. Entonces, en el caso de la menopausia, pues toda esta terapia disminuye los síntomas menopáusicos como los bochornos y la resequedad vaginal. La vía de administración de estos estrógenos puede ser oral, transdérmica o tópica. La tópica puede venir en gel, cremas o tabletas y esto pues se debe ajustar a las necesidades de cada paciente. Ya está comprobado que todas las vías de administración son efectivas y se debe elegir de acuerdo con la sintomatología a tratar. Por ejemplo, si nosotros queremos tratar síntomas geniturinarios como resequedad vaginal, pues, entonces se prefiere el uso tópico porque tiene muy buenos resultados. Igual que si tenemos atrofia, resequedad, dispareunia asociada a resequedad, etc. A diferencia del alivio de los bochornos, donde en este caso debemos optar por un tratamiento sistémico, porque ya es algo central. Entonces necesitamos, digamos que terapia no local, sino sistémica para poder mejorar los síntomas.
Y existen diferentes esquemas de tratamiento de terapia de reemplazo hormonal. Así tenemos que podemos tener terapia cíclica, donde se da estrógenos desde el día 1 al día 25 y progestágenos los últimos 10 a 14 días. El cíclico combinado, donde damos estrógeno y progestágenos del día 1 al 25. El continuo cíclico, donde damos estrógenos diariamente y progestágeno a partir del día 14 por 14 días. O sea, sería el día 14 al 28. El continuo combinado, donde damos estrógeno más progestágeno diario sin descanso. Y el intermitente combinado, donde damos estrógenos diariamente más progestágeno por 3 días con 3 días de descanso. Todos estos esquemas, pues, se tienen que individualizar de acuerdo a cada paciente y a lo que queramos conseguir en ellas. Por ejemplo, cuando se usan terapias cíclicas, es posible que la paciente presente sangrado endometrial. Entonces, hay pacientes que van a decir, bueno, mira, a mí me gustaría seguir sangrando. Entonces, definitivamente hay que indicarles terapias cíclicas. A diferencia de las que llegan y dicen, no, que ya yo no quiero volver a ver menstruación, entonces uno da terapia continua. También va a depender si la paciente tiene o no tiene útero, porque las pacientes con útero no se puede dar solamente estrógenos continuos porque podemos producir una patología endometrial. Tenemos que dar estrógenos combinados con progestágenos para que no vaya a haber ninguna alteración a nivel endometrial inducida por medicamentos. Existen contraindicaciones definitivas para el uso de terapia de reemplazo hormonal. Y entre estas tenemos el cáncer de mama, la cardiopatía isquémica, el sangrado uterino anormal. Por supuesto, primero hay que diagnosticar a qué se debe la causa y luego indicar el tratamiento, hiperplasia endometrial no tratada, enfermedad tromboembólica, hipertensión no controlada y enfermedad hepática. Todas estas son patologías que puede tener cualquier paciente, patologías preexistentes que definitivamente me van a contraindicar el uso de terapia de reemplazo hormonal. En este tipo de pacientes pues tendremos que pensar en algún otro tipo de terapia que ya las vamos a mencionar para poder controlar o manejar los síntomas menopáusicos. Con respecto al tiempo de prescripción de la terapia hormonal, pues esto se debe individualizar. Se aconseja que si es terapia combinada, se deje en un periodo menor a 3 años y cuando es solo estrogénica por un periodo de 7 años. Pero recordemos lo que dije antes, que la terapia estrogénica sola no se puede dar en pacientes que tengan útero. En pacientes que tienen histerectomía se puede administrar sin ningún problema. Se debe realizar un seguimiento en los primeros 3 a 6 meses de iniciar la terapia para valorar la eficacia y tolerancia de cada paciente y proporcionar un buen apego al tratamiento. Esto va a depender de cómo reaccione cada paciente, de si lo quiere seguir usando o no, bueno, en este país si lo consigue o no. Van a haber muchas cosas que puedan condicionar la continuidad del tratamiento. Hablemos entonces de las opciones de tratamiento para aquellas pacientes que tengan alguna enfermedad preexistente como las que mencionamos antes y que definitivamente no puedan usar terapia de reemplazo hormonal, o pacientes que aún sin tener ninguna enfermedad manifiestan que no quieren usarla porque, bueno, van a conseguir con bastante frecuencia el que mi vecina la usó y le dio cáncer, a una prima la usó y le dio un infarto, etcétera, etcétera. Entonces definitivamente no la quiero tomar, pero yo vengo a que usted me quite los malestares. Entonces, bueno, una de las opciones es el tratamiento farmacológico no hormonal y entre eso tenemos los inhibidores en la recaptación de serotonina, como la paroxetina, la venlafaxina, la fluoxetina, son muy eficaces para disminuir la frecuencia de sintomatología relacionada con bochornos, eventos depresivos y la habilidad emocional. Sin embargo, hay que estar muy pendientes con el uso de estos medicamentos porque pueden estar asociados con disminución de la libido, que ya va a ser, digamos que una condición normal o fisiológica en la menopausia, y pues con el uso de estos medicamentos puede incrementarse este síntoma. Entonces pues voy a tratar unos pero voy a ocasionar otros problemas. Entonces, bueno, hay que ir tratándolos e ir haciendo seguimiento a la paciente
e interrogar todas estas cosas que pudiesen también afectar la calidad de vida de estas pacientes. Y ya para finalizar, entonces hablemos del tratamiento no farmacológico. Aquí tenemos algunas opciones, como por ejemplo la dietoterapia. Hay que recomendar a la paciente disminuir el consumo de grasas saturadas, evitar el consumo de azúcares refinados, aumentar la ingesta de fibra y agua en la dieta, consumir una adecuada cantidad de calcio y vitamina D, el control de peso y el índice de masa corporal. Hay que recomendar a la paciente hacer ejercicios aeróbicos al menos 3 veces por semana, por lo menos durante 30 minutos. Evitar el consumo de alcohol y bebidas con cafeína, no fumar. Y bueno, el uso de fitoestrógenos, que la potencia estrogénica es menor, pero pues los ensayos clínicos son muy pocos y no concluyentes. Sin embargo, el riesgo de asociación a cáncer estrógeno dependiente, como por ejemplo cáncer de mama, sigue siendo el mismo. También se puede tratar con algunos medicamentos como por ejemplo la valeriana cuando hay mucha ansiedad, mucha labilidad emocional, tratar con fórmulas naturales para el insomnio, el uso de melatonina, etcétera. Todas estas cosas pueden mejorar la calidad de vida de las pacientes y pueden llevar estos años de síntomas menopáusicos, digamos que con mejor calidad de vida, porque bueno, eso va a ser transitorio. Una vez que ya el organismo se adapte a esta disminución de estrógenos, van a comenzar a disminuir. Lo que sí definitivamente no va a disminuir es el riesgo de enfermedad cardiovascular y el riesgo de osteoporosis. Por eso, aún a pesar de que se utilicen terapias de reemplazo hormonal, hay que insistir a la paciente con respecto a la buena alimentación, a mantener un adecuado peso y a la realización de ejercicios, sobre todo ejercicios aeróbicos, que pues van a proporcionarle, digamos, una buena salud cardiovascular o una salud cardiovascular adecuada dentro de lo que su edad le pueda permitir. Bueno, y eso es todo lo que teníamos que conversar respecto a menopausia. Espero que haya quedado claro y pues que sea de utilidad para ustedes esta clase. Muchísimas gracias.